Pues bien, acá estamos ya en la parte práctica. Voy a recordarles más o menos el diagrama esquemático del circuito que vamos a implementar. Este gráfico o este diagrama esquemático ya lo hemos explicado en el video anterior. Este es un video de la implementación de cómo es que funciona un transistor como un interruptor para aplicarlo para cualquier, en este caso cualquier microcontrolador, ya sea Arduino o un PIC. Así que voy a explicarles más o menos rápidamente, porque esto ya lo hemos visto en el video anterior, cómo es que funciona, ¿no? O cómo son las conexiones en todo caso, porque el funcionamiento lo hemos visto en el video pasado. Básicamente se trata de un transistor 2N3904, un transistor, este es un transistor NPN, en orilla una base, un colector y un emisor. El emisor está conectado a tierra, al punto más negativo, o sea, GND, a ground o tierra. La base, según el cálculo que hicimos en el video anterior, está conectado a una resistencia de 15K, un cuarto de watts o un cuarto de vatio. Sobre la base vamos a aplicarle un voltaje de control de 5 voltios, que por lo general es lo que entrega Arduino o un microcontrolador, un PIC, un voltaje de control de 5 voltios, que lo vamos a hacer con un cable, aplicar los 5 voltios directamente de una fuente o de un microcontrolador para que sature al transistor y active el relay. Para ello, en el colector lo que hemos hecho, hemos conectado directamente un relay o un relé, como le quieran llamar, se le llama relay o relé, de 12 voltios, porque vendría a ser la alimentación que, digamos, alimenta, valga la redundancia, al relay. El relay, si el relay es de 12 voltios, obviamente la alimentación tiene que ser de 12 voltios. Podemos poner también un relay de 9, un relay de 9 también puede ser controlado por un voltaje de alimentación de 12 voltios. Incluso un relay de 12 voltios puede también ser alimentado por 9 voltios, no hay ningún problema. Lo ideal es que si tú pones 12 voltios, utilices un relay de 9 voltios o en este caso de 12 voltios. Lo ideal es que sea de 12 voltios para evitar que nuestro relay se queme. Pero si lo alimentas con 9 voltios, un relay puedes usar un relay de 9 o de 12 voltios. Eso es indiferente. ¿Ok? En otras palabras, uno de 12 funciona con 12 o con 9 voltios de preferencia. El relay, en este caso, como les decía, de 12 voltios, he elegido un relay de 3 amperios, porque con 3 amperios es más que suficiente para controlar una lámpara o 2 lámparas, o en otro caso un ventilador que nos va a servir para cualquier tipo de alimentación eléctrica, ¿no? Que es lo más, con 3 voltios, con 3 amperios, perdón, es más que suficiente. Como lo hemos explicado anteriormente, el relay tiene 3 contactos. En este caso tiene un contacto que es común, un contacto que es normalmente cerrado o normally closed, y el otro contacto es un contacto normalmente abierto o normally open. ¿Ok? De manera tal que cuando se alimenta el relay en condiciones, perdón, de que no hay alimentación, el contacto común está cerrado con el normalmente cerrado. Estos dos están cerrados. Y el otro contacto normalmente abierto está al aire, o sea, no está conectado a nada. Si yo alimento el relay, lo que va a hacer, la armadura se va a cerrar y se va a abrir el contacto común del normalmente cerrado y va a cerrar hacia abajo, es decir, se va a unir este contacto C con el contacto normalmente abierto, se va a cerrar mientras esté alimentado el relay. ¿Ok? Le hemos puesto, como ya lo hemos explicado en la teoría, un diodo clamping o un diodo de enclavamiento, este diodo, para evitar obviamente la fuerza contraelectromotriz que dañe al transistor, que ya lo hemos explicado antes. Y como le hemos puesto además como un sistema de visualización para saber que el relay está activado, le hemos puesto un diodo en paralelo al relay y al diodo. En este caso le hemos puesto un diodo para que nos indique que realmente hay alimentación. En este caso le hemos puesto un diodo común, un diodo LED común y una resistencia del diodo. Esta resistencia de diodo en el cálculo que hemos hecho es 1K, ya lo hemos explicado en el video anterior, y la resistencia de base es 15K. El transistor es el 2N3904, que es bastante común, es un NPN. ¿Ok? Aplicamos un voltaje de control, saturamos al transistor, el transistor entra en saturación, el voltaje de colector emisor es 0.2 aproximadamente,
y toda la corriente circula por el transistor de manera que el transistor es un switch, es decir, obtenemos la corriente que necesitamos para magnetizar o relevar el relay, en este caso de 12 voltios, de manera tal de que el contacto C se junta con el contacto NO, que es normalmente abierto, y alimentamos a una lámpara, a un ventilador o a lo que queramos alimentar. Después de haber visto esto, vamos a la práctica, vamos a ver en protoboard la prueba y luego ya vamos a implementar nuestro módulo con un relay activado por un transistor, es decir, la función de un transistor como un interruptor digital. Continuamos entonces. Bien, acá tenemos ya nuestro circuito hecho en protoboard. La parte izquierda no lo consideren porque estoy utilizando el mismo breadboard o protoboard que utilizo con Arduino, de manera tal de que solo nos interesa de este lado de acá hacia acá. ¿Ok? Vamos a explicar las conexiones e identificar los componentes sobre todo. Antes de identificar los componentes, quiero mostrarles la disposición de pines de un transistor 2N3904, como les indicaba, ¿no? Básicamente el 2N3904, mirándolo de manera frontal, es decir, mirándolo así, con las letras, la parte plana del transistor, con las letras hacia nosotros, podemos saber de que el primer pin de la izquierda, más a la izquierda, es el emisor, el pin de en medio es la base y el pin más hacia la derecha es el colector. Es importante, señores, conocer la disposición de pines porque si nosotros lo conectamos al revés, el transistor, vamos a hacer la conexión del colector sobre el emisor y vamos a quemar, obviamente, nuestro transistor. ¿Ok? Valga la salvedad, emisor a la izquierda, base en medio, colector hacia la derecha. ¿Ok? Después de haber explicado esto, ahora les voy a explicar las conexiones sobre nuestro breadboard. Como les dije, fijemos de acá hacia acá. Ok, entonces vamos a empezar. Básicamente tenemos el transistor acá, el 2N3904, que nos soporta una corriente de colector de hasta 200 miliamperios. Tenemos la resistencia de base, acá a la izquierda, de 15K, ya calculado en el video anterior y mostrado en el diagrama esquemático en la sección anterior. Luego, esta resistencia de base está conectada obviamente a la base del transistor, al pin central. Luego tenemos la resistencia, el emisor del transistor, que es el pin más hacia la izquierda, está conectado a la línea azul del protoboard, que vendría a ser la línea de tierra. ¿Ok? Luego tenemos el colector. El colector estamos mandándolo a través del cable blanco hacia un pin, en este caso, del relay. Este relay es un relay, como les expliqué, es un relay de 3 amperios, que lo he elegido de 3 amperios, y aparte que me gustó porque es pequeño, así que vamos a usarlo para la implementación. En este caso tiene 6 pines, luego les voy a explicar las conexiones de los pines. Básicamente el cable azul es un extremo de la bobina, el cable anaranjado es el otro extremo de la bobina. Por lo tanto, el colector, que es el pin de más hacia la derecha del transistor, está conectado por el cable blanco hacia un extremo de la bobina. El otro extremo de la bobina está yendo a fuente, o sea, a la fuente de los 12 voltios, ojo, a la fuente de los 12 voltios, porque en el diagrama esquemático, como les expliqué acá, les indiqué que existen dos voltajes, un voltaje de control, acá a la izquierda, de 5 voltios, y un voltaje de alimentación del relay, de la bobina de relay, en este caso de 12 voltios. También lo hemos explicado antes. Por lo tanto, como les decía, el extremo superior de la bobina, el cable anaranjado, está conectado a los más 12 voltios de la alimentación de la bobina. En paralelo a la bobina existe el diodo de enclavamiento, que también lo hemos explicado, o el diodo clamping, para evitar que cuando nosotros apaguemos el circuito o cuando la bobina se deje de magnetizar, esa fuerza contraelectromotriz destruya a la larga el transistor o la parte electrónica de control. Para ello se le pone el diodo clamping o el diodo de enclavamiento, que también lo hemos explicado en un video anterior, para evitar esa sobrecarga de la fuerza contraelectromotriz generada por la bobina y obviamente el transistor se destruye. ¿Ok? El diodo clamping está conectado en paralelo a la bobina, pero en sentido inverso, es decir, con el negativo del diodo, acá lo vemos, el negativo del diodo hacia fuente y el positivo hacia la parte del transistor. Es decir,
de esta manera, ¿no? Como lo hemos explicado acá. El diodo clamping está en negativo hacia los más 12 voltios y el positivo, el ánodo, hacia el otro extremo de la bobina, hacia el colector del transistor. Asimismo, acá hemos puesto un diodo indicador en serie con una resistencia, de manera tal de que nos permita saber que el transistor realmente está conduciendo. A decir verdad, tenemos dos opciones: poner a la salida del voltaje de control acá, perdón, a la entrada del voltaje de control que entra al transistor, podemos poner una resistencia de 220 ohmios en paralelo con un diodo a tierra, de manera tal de que nos indique que la salida del controlador o la entrada que llega a la resistencia de base está llegando los 5 voltios, ¿no? Porque el diodo, al encenderse el diodo, yo ya sé que existe un voltaje sobre la resistencia de base que va a alimentar al transistor. Una opción es ponerlo acá y la otra opción es ponerlo como un indicador o un visualizador de que realmente el transistor está funcionando. Si ustedes lo que desean es monitorear la salida de un microcontrolador, ponemos simplemente la resistencia acá, es decir, no la resistencia de 5 voltios, porque ojo, acá son 5 voltios, acá el voltaje de control es 5 voltios y el voltaje de alimentación de la bobina 12, no se confunda. Si queremos monitorear el voltaje de control, ponemos una resistencia de 220 ohmios acá en serie con un diodo a tierra o un diodo LED a tierra, de manera tal de que el diodo LED que va acá nos controle la entrada del voltaje de control. Pero si lo que queremos es monitorear el trabajo del transistor, como es nuestro caso, vamos a poner el diodo en la parte superior, en este caso en paralelo a la bobina. Por lo tanto, el diodo es un diodo LED que puede ser rojo, verde, azul, el color que ustedes quieren, en serie con una resistencia del diodo, una resistencia limitadora de la corriente del diodo. Recuerden que el diodo soporta como máximo 20 miliamperios. Para el cálculo lo hemos calculado, en este caso recuerdo, a 10 miliamperios este diodo, para no hacerlo trabajar a su máxima cantidad de corriente, y hemos obtenido una resistencia limitadora llamada resistencia de diodo de 1K. ¿Ok? De manera tal de que cuando saturemos al transistor, el diodo se va a encender y obviamente el relé se va a activar y va a cerrar los contactos, que ya lo hemos explicado. ¿Ok? Para ello tenemos justamente acá en nuestro diagrama, perdón, en nuestra protoboard, este diodo que me pareció interesante ponerle un diodo LED azul en serie con una resistencia de 1K. ¿Ok? Bueno, eso es prácticamente la parte de identificación de nuestro circuito. Ahora, adicionalmente quería mostrarles también el otro diodo. Le he puesto el diodo, o sea, nuestro circuito lo que va a hacer es monitorear ambos, tanto la entrada como la salida. Es decir, vamos a monitorear ambos, como les decía acá, ¿no? Para la prueba, pero en la implementación no vamos a poner. Acá le hemos puesto una resistencia de 220 ohmios con un diodo a la entrada de la resistencia de base. En este caso el diodo LED es rojo y acá le he puesto el diodo azul para controlar la salida. Por eso es que tenemos acá en la implementación, en la práctica, la resistencia de 220 ohmios y el diodo LED rojo. Ambos están conectados a la entrada por este cable violeta a la entrada de la resistencia, en este caso de los 15K, ¿no? Que ya lo hemos calculado en el video anterior. Asimismo, como son dos voltajes, el voltaje de control, que es 5 voltios, ojo con el detalle, y el voltaje que alimenta la carga, en este caso nuestra carga es un relé de 12 voltios, tenemos dos alimentaciones. Lo que vamos a hacer es juntar las tierras, la tierra es una sola común, y entregar una sola alimentación a través, en este caso mi alimentación viene acá de 12 voltios por un adaptador de 12 voltios. Esta alimentación va a ir a la línea superior acá, y a través de un regulador de voltaje que está con su disipador acá, un LM7805, lo que voy a hacer es regular el voltaje de los 12 voltios y convertirlo a 5 voltios para que hagamos la conmutación o hagamos el voltaje de control. En otras palabras, lo que he hecho es, para obtener estos 5 voltios de voltaje de control en estas pruebas, ojo, para estas pruebas he construido un pequeño circuito con un LM7805 para que me entregue los 5 voltios de control.
Los 12 voltios totales vienen de un adaptador y luego esos 12 voltios entran a un regulador de voltaje de 5 voltios que nos entrega la alimentación de entrada para hacer las pruebas. ¿Ok? Por eso es que existe acá el regulador de voltaje que nos va a entregar los 5 voltios. Después de haber analizado rápidamente todo el circuito, ahora vamos a hacer la prueba de cómo funciona y luego ya implementar. Vayamos a la prueba. Acá estamos ya listos para hacer la prueba inicial. Tenemos ya el circuito que ya lo hemos analizado, hemos identificado los componentes. Acá tenemos nuestra alimentación de 12 voltios, acá. Para ello voy a abrir un poco la toma para poder ver el multímetro y poder tomar la medición del multímetro en voltaje de corriente continua. Podemos ver el voltaje que nos entrega nuestra fuente, acá a la izquierda. Cuando yo conecto, acá, conecto los 12 voltios, estoy alimentando la parte posterior de la bobina que está por acá y al mismo tiempo estoy alimentando al regulador de voltaje, al LM7805, de manera tal de que yo puedo conocer qué voltaje estoy teniendo a la entrada. Vamos a ponerlo así. Vamos a medir el voltaje de nuestro adaptador. Voy a tierra es uno de los puntos, la línea azul, y luego hacia la parte más positiva y podemos ver en el multímetro, ¿se logra ver? Sí, lo vemos 12.19, casi 12.2 voltios, ¿no? 12.18, 12.17, casi 12.17 voltios, ¿no? Continuos, es lo que está entregando nuestro adaptador. Recuerden, nada es absoluto, todo es relativo. El voltaje no es exacto, no son 12 voltios clavados. Nunca van a encontrar algo tan, pero tan perfecto. Por más regulada, esto es una fuente bastante buena, de 5 amperios, que después vamos a ver de este tipo de fuentes, cuando hablemos de los LED, de las tiras de LEDs. Esta es una fuente que viene en las tiras de LEDs RGB, que vamos a hacer luego un video al respecto. Y esta fuente nos entrega 12 voltios, según la explicación, pero a decir verdad no es 12 voltios, como logran ver, es 12.17. Ya subió un poco, 12.20, 12.2 a decir verdad, 12.2. Esta alimentación llega al regulador de voltaje, al LM7805, y a la salida del regulador, que es este cable verde, vamos a ver que nos entrega un voltaje de 4.8 voltios. Debería ser 5, más o menos 5%, 4.75, 5.25, ¿no? En este caso es 4.8, que está dentro del rango de los 4.75, o sea, más que suficiente como para soportar la tecnología TTL, 4.8 voltios continuos. Este cable verde vendría a ser nuestro voltaje de control, ¿no? Que les expliqué al inicio, vendría a ser esto de acá, ¿no? Nuestro voltaje de control. Mandándole los 5 voltios a la entrada de la resistencia de base, va a simular nuestro voltaje de control. Ok, entonces vamos a abrir un poco más la toma para tener ahí. Acá tenemos el relay a la derecha, vamos a ponerlo ahí, el relay acá a la derecha, de manera tal de que si yo conecto los 5 voltios a la entrada, es decir acá, si yo conecto los 5 voltios acá recuerden que hay una resistencia de 220 ohmios con un diodo rojo LED, va a encender el diodo, va a saturar el transistor va a cerrar, voltaje colectivo va a ser 0.2 voltios y se va a magnetizar la bobina, por lo tanto se va a magnetizar y va a haber una corriente de aquí hacia acá, ¿no? Va a haber dos corrientes, una corriente por el diodo y una corriente por la bobina, y luego llega hacia tierra. Por lo tanto, teniendo yo 5 voltios, se prende el LED rojo y se debería prender el LED azul, que es lo que vamos a ver. Esta es nuestra prueba. Ok, entonces los 5 voltios los conecto a la entrada y debería encender el diodo rojo, que es el monitor de entrada, y el diodo azul, que es el monitor de salida. Ahí está, ahí lo tenemos. Tenemos los dos diodos
encendiendo y apagando. Y no solamente eso, hemos escuchado el chasquido, el clic de la bobina que está conmutando, ojo, como les decía, está conmutando, acá está conmutando del común normalmente cerrado hacia el común normalmente abierto. Está cerrando el circuito de abajo. Acá ya podemos conectar nuestra lámpara, lo que queramos, ¿no? Vamos a volver a sacarlo. Cuando yo retire el cable azul, o sea el voltaje de control, se va a desmagnetizar la bobina y se va a escuchar el otro encendido. Digamos que el chasquido, se va a apagar los LED y se va a escuchar el chasquido acá. Escuchen. ¿Escucharon? Ahora prendemos, apagamos, prendemos, apagamos, prendemos, apagamos. Estando abierto, no existe un voltaje de control, el diodo está abierto, la bobina no se magnetiza y no tenemos visualmente la entrada de voltaje, el diodo LED no se prende, el rojo, ni tenemos tampoco la saturación del transistor, visualmente el diodo azul no se enciende. Si yo alimento o le entrego voltaje de control, saturo el transistor, existe una corriente de base, se prende el diodo LED rojo porque estamos alimentando con un voltaje de entrada de 5 voltios, el transistor se satura, de corte pasa a saturación, el voltaje colector emisor en el transistor es 0.2 voltios, para el análisis se considera 0 voltios, existe una corriente por el colector del transistor y esa corriente vendría a ser la suma de la corriente que pasa por el diodo y la resistencia, que es este diodo azul, es un diodo de monitoreo, el diodo LED azul se enciende y al mismo tiempo se magnetiza la bobina y la misma que cierra sus contactos, ¿no? Cerramos, se magnetiza, está en saturación, corte, satura, corte, satura, corte, satura, corte. Obviamente esta saturación nos va a permitir controlar al transistor, pero obviamente no puede ser manual, tiene que ser de manera electrónica. Para eso vamos a usar Arduino o cualquier controlador, en este caso un PIC. ¿Ok? Después de haber hecho esta teoría o esta práctica, digamos, teórica, ya vamos a entrar a la construcción de nuestro módulo de control de dos relays. Vamos a duplicar esta configuración en esta tarjeta, acá, y vamos a hacer un módulo doble, de doble control con dos transistores, dos relays para controlar, en este caso, una lámpara y un ventilador para el próximo proyecto que tengo para ustedes. Continuamos entonces. Pues bien, espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio, soy de Lima, Perú. Para mí es una gran satisfacción poder estar aquí con ustedes difundiendo conocimiento y, lo más importante, a través de estas redes sociales y a través de YouTube podamos compartir conocimiento sin costo alguno. Espero que el video haya sido de su agrado. Si el video les gustó, denle pulgar arriba. Asimismo, los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales, en el Twitter, en el Facebook o en Google+, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Los invito también a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y muchos más videos de ciencia y tecnología. En esta primera parte de este video hemos identificado los componentes, hemos visto el diagrama esquemático de nuestro módulo doble de un control de relays a través de un interruptor digital, en este caso un transistor, y hemos visto obviamente las pruebas que son estas que hemos realizado. En el siguiente video ya vamos a hacer uso de una placa como esta y realizar las conexiones con los diversos componentes, pero en formato doble, es decir, dos transistores, dos relays y sus resistencias asociadas. Los espero en el siguiente video, que es muy importante porque vamos a ver ya la implementación paso a paso, sección por sección, y las pruebas ya con cargas reales, es decir, con cargas. En este caso vamos a conectarle de repente una lámpara, un foco en este caso, o le podemos conectar un ventilador o cualquier otra carga eléctrica para que sea manipulada a través del transistor por intermedio, en este caso, del relé. Ok, muchas gracias por su atención. Permiso.